una semana con todo, ¿no? Es decir, no llegamos a los 6 goles, no hicimos goles dobles, hicimos goles dobles. Hicimos todos goles lindos, dijera mi hijo, dice, hicimos goles lindos, faltaban los goles feos. Tuvimos resultados de elecciones, nos eliminaron de la Libertadores, los de Peñarol, tuvimos de todo. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que es una buena cosa escuchar a Frank Sinatra. Ahí tenemos un problema. El problema que tenemos para escuchar a Frank Sinatra es que vamos a tener que cortar el video, ¿cierto? Porque si no, después al publicar esto, por derecho doctor nos saca. Digo, ¿por qué digo escuchar a Frank Sinatra? Porque es una canción que yo creo que merece 1966, grabada por Frank Sinatra, que es la versión que conocemos. La versión original es de 1963. Se llama That's Life, es la vida, es la vida. ¿La conocen? Perfecto. Cortamos entonces. Comienzo pum para arriba. ¿Por qué? Porque tenés un profesor que hoy está pum para arriba. Sí, pum, fuegos artificiales. Qué horrible, yo en mi casa pum para arriba, peor pum para abajo, te digo siempre. Si me das a elegir, como decía la canción aquella, siempre pum para arriba. Bueno, y quería empezar con esa canción. ¿Por qué? Porque en esta semana nos pasaron un montón de cosas a todos nosotros en lo colectivo, a cada uno de nosotros en lo individual. Y bueno, y compartir con ustedes esa canción, que pensé que tenía la letra por acá. Pero, más allá de eso, y antes de entrar en tema, después de haber bailado fuera de la cámara y sin la canción, un cierre muy interesante que tuvo la sesión pasada, que un compañero me viene a decir, palabras más, palabras menos, de qué manera se despiertan con estas lecturas reminiscencias, recuerdos, sensaciones que uno tenía guardadas. Sensaciones individuales, particulares de cada uno de ustedes. La compañera que después en el grupo pide una canción y dice, me hizo volver a la infancia. Escuchar esa canción que le hiciera volver a la infancia. Nada menos que estábamos hablando de El Himno de Peñarol. Fuiste tú. Acá fue. Perdón. Con razón me era tan indiferente la cara con la que me miraba. Estoy escuchando llover y No, soy de Peñarol. Nada. Te mantenemos aislado. Y terminé contestando con una frase que anda por acá, que no sé atribuirla a ciencia cierta, si es atribuida a Rainer Maria Rilke, un poeta austríaco, ¿sí? Que supuestamente, la frase es muy conocida, no puedo decir exactamente si está en una obra de él. Dice, la verdadera patria del hombre es la infancia. Es decir, ¿qué es lo que ocurre con nuestra infancia? Nuestra infancia es formativa, es decir, es la que nos definió en muchos aspectos, hasta en esos aspectos de sensibilidad a los cuales estábamos haciendo referencia en la conversación con ese compañero, al tema de los recuerdos, al tema de los afectos, ¿sí? No, es Antonieta que se está alejando. Antonieta ha estado un ratito para hacer acto de presencia. Diría mi padre, tenerla no es como no tenerla. Acá vuelve. Estábamos hablando de ti. Sí, estábamos diciendo que era un dicho. Y
Perdí. La infancia. La infancia. Y incluso más allá de ese retorno permanente que tenemos a la infancia, tenemos una cuestión que es analizada continuamente y a la que se le ha puesto nombre, que es ese temor o esa resistencia a madurar, no digo a envejecer, sino simplemente a madurar. Y algo que se le reconoce con un nombre que es tomado de la literatura, que es el síndrome de Peter Pan. El síndrome de Peter Pan, ustedes lo recuerdan, como aquel personaje entrañable. Ahí está la versión Disney. Está la versión Disney. Y el autor de Peter Pan es James Matthew Barrie. Vive entre 1860 y 1937, en una época marcada por una moral determinada por la era victoriana. Es decir, la era victoriana se desarrolla en el reinado de la reina Victoria desde 1837 hasta 1901 y verdaderamente termina todo ese periodo con la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? ¿Y de qué estamos hablando? Que este hombre formaba parte de una generación de escritores que están inmersos dentro de esa moral victoriana, que están inmersos en ese Reino Unido que era el centro del mundo, el desarrollo industrial, el desarrollo militar, el desarrollo comercial. Y va a escribir una obra que no va a ser la edulcorada de Walt Disney sino que va a ser esta, Peter Pan en los jardines de Kensington. Peter Pan en los jardines de Kensington es una obra de James Matthew Barrie, en 1906, con ilustraciones de Arthur Rackman. ¿Qué nos plantea Barrie en este libro? Repito, 1906. Es la historia de un bebé que dejó de ser un niño como los demás para jamás crecer y quedarse a vivir en el parque. El parque, los jardines de Kensington eran los jardines donde la clase acomodada iba a pasear a sus niños, ¿sí? Londinense. Y Peter es un niño pájaro. Lo que plantea es que los bebés eran pájaros que se transforman en bebés que crecen en las casas humanas, ¿verdad? Y Peter en determinado momento se escapa de esa casa y vuelve en forma de pájaro volando a los jardines de Kensington, y es ahí donde se establece. Esa es la primera obra. Luego va a estar Peter Pan y Wendy. Esta es la estatua que está en los jardines de Kensington de Peter Pan, un niño, ¿sí? Un niño ataviado con una vestimenta, con una túnica, ahí está, con hojas, ¿sí? Un atuendo hecho con hojas. Y este es uno de los niños que inspiró a Barrie, unos niños de unos amigos que él llevaba al parque, al cual él les va contando un cuento que se termina transformando en este Peter Pan. Pero estas son las ilustraciones, el mundo de las hadas. El mundo de las hadas está muy presente. Hay también muchas en el Paseo de los Niños. Lugar maravilloso, como suele llamarse a los sitios frecuentados por las hadas. Una vez les ocurrió una extraordinaria aventura a 24 hadas. Esta es la obra. Un grupo de niñas de una escuela, niñas hadas, había ido a dar un paseo con la institutriz. Todas iban vestidas de jacintos, todas vestidas de flores. Porque lo que nos va diciendo el relato es que tú en el jardín está lleno de hadas, pero que tú no las ves. ¿Por qué no las ves?
entre otras cosas por esto. Iban vestidas de jacinto. De repente la institutriz hizo una señal de silencio, llevándose el dedo a los labios, y todas se quedaron inmóviles, de pie, sobre un macizo, fingiendo ser jacintos. Por desgracia, lo que la institutriz había oído eran jardineros que venían a plantar flores nuevas precisamente en aquel macizo. Traían las flores en una canastilla y se quedaron asombrados al ver el macizo ocupado. Es una pena tener que arrancar estos jacintos, dijo uno. Son órdenes del duque, respondió el otro. Y tras vaciar la canastilla, de la misma época, Alicia en el País de las Maravillas, la reina quería tener rosas de un determinado color, no recuerdo si eran rojas, y habían nacido unas rosas blancas. Entonces, ¿qué era lo que los ayudantes hacían? Pintar las rosas blancas de rojo, porque la reina de corazones quería que las flores fueran así. ¿Y qué había dicho el duque? Que había que plantar flores nuevas en ese macizo. Y tras vaciar la canastilla empezaron a remover con la azada el internado y a poner a aquellos pobres y aterrorizados seres dentro en 5 filas. Por supuesto, ni la institutriz ni las niñas se atrevieron a confesar que eran hadas, y así se dejaron conducir a un cobertizo del que escaparon por la noche. Pero hubo una gran trifulca entre los padres sobre el hecho y la escuela tuvo que cerrar. Ya de esa época. De esta época tenemos obras muy marcadas donde aparece esa resistencia a crecer. Peter Pan es una de ellas, es decir, va a seguir con Peter Pan y Wendy. Creo que está mal la fecha del anterior, tengo que corregirla. Esta es 1904 y la otra es 1906 y esta es 1904. Los adultos, como de costumbre, lo estaban echando todo a perder. Motivo por el cual Peter se va de la casa, porque escucha a sus padres hablar sobre lo que yo fuera cuando fuera mayor. Es decir, por eso Peter se va de su casa. Y redondeenlo con esta otra frase: los adultos, como de costumbre, lo estaban echando todo a perder. Entonces, ¿qué es lo que nos plantea Barry? Barry nos plantea el tema de ¿para qué hacerse adulto? Para sacar macizos de flores, trasplantar macizos de flores estando las flores perfectas porque el duque lo había dicho. Eso es ser un adulto. Ser un adulto entonces no tiene nada de interesante. Y Barry crea a Peter Pan, el niño que no quiere crecer, y el país de nunca jamás. El país de nunca jamás es aquel país donde los niños perdidos, que ya están presentes en los jardines de Kensington, los niños que no van a crecer, piensen también en una época victoriana con un altísimo porcentaje de mortalidad infantil. Entonces, lo que el autor está planteando es, bueno, ¿y esos niños que fueron pájaros y que no llegaron a ser hombres, dónde están? Bueno, están en ese país de nunca jamás. Es más, Peter en esta obra, en determinado momento, quiere volver con su madre y va hacia la casa, pero va a encontrar la ventana cerrada y una reja. Va a encontrar una ventana cerrada y una reja porque la madre había tomado precauciones para que no se le volara, y lo que él ve por la ventana es que la madre está con un bebé. Eso es lo que nos está planteando ese escritor, pero de esa misma época tienen Alicia en el País de las Maravillas con el miedo o el temor al devenir, al cambio. Y tienen a Oscar Wilde escribiendo el retrato de Dorian Gray. ¿Qué era el retrato de Dorian Gray? Era el retrato de un joven hermoso, ¿cierto?, que no envejece nunca. El joven no envejece, pero mientras su retrato va tomando todas las cicatrices y los daños de la vida disipada y que
tomaba esa persona. Es decir, ese retrato no envejecía, ese retrato sí envejecía, mientras que la persona real a que le habían retratado no envejecía. Ojo, esos son personas que están escribiendo en la misma época. En la misma época. Y de ahí tomamos ese síndrome Peter Pan. Es decir, ¿qué es? Bueno, el miedo a madurar, a envejecer, mantener actitudes egocéntricas, egoístas, propias de un niño, alargar incluso esas adolescencias hasta extremos. Esto sigue estando presente incluso en nuestras canciones y en nuestra literatura. No sé si les traje alguna acá porque ahora salió todo desordenado. Acá. Tan joven y tan viejo, de Joaquín Sabina, del disco Yo mime contigo conmigo, me parece, de 1996. Lo primero que quise fue marcharme bien lejos. Esto es permanente en el cancionero de Sabina y en las entrevistas de Sabina. Él vive en un lugar de provincia, en Úbeda, retirado de la... Y lo primero que quise fue marcharme bien lejos. Dice que lo que hizo fue tomar un tren hacia el norte, ¿cierto? Lo primero que quise fue marcharme bien lejos en el álbum de cromos de la resignación. En el álbum de cromos, el álbum de figuritas de la resignación, pegábamos los niños que odiaban los espejos, guantes de Rita Hayworth, calles de Nueva York. Apenas vi que un ojo me guiñaba la vida, le pedí que a su antojo dispusiera de mí. Ella me dio las llaves de la ciudad prohibida, yo todo lo que tengo, que es nada, se lo di. Y acá aparece Peter Pan. Así crecí volando, y volé tan deprisa que hasta mi propia sombra de vista me perdió. ¿Se acuerdan que en el encuentro de Peter Pan y Wendy, lo que Wendy le ayuda es a coserle la sombra a Peter Pan en el talón? Porque Peter Pan iba a escuchar los cuentos, ese niño eterno iba a escuchar, en la ventana iba a escuchar los cuentos que Wendy le hacía a sus hermanos. Pero en determinado momento esa sombra se mete en la habitación y se separa porque le cierran la ventana y queda abandonada ahí. Entonces Wendy la atrapa y la deja en un cajón. Y Peter viene una noche a buscarla. Y se le intenta pegar de cualquier manera hasta que Wendy se despierta y se la cose, le cose la sombra en el talón. Bueno, esto que aparece acá en Sabina, y así crecí volando y volé tan deprisa que hasta mi propia sombra de vista me perdió. Es decir, acá creció rápido, muy por el contrario de lo que Peter Pan, que se había quedado estacionado. Sabina, o el narrador me está diciendo, yo crecí tan rápido que la sombra la dejé atrás. Para borrar mis huellas destrocé mi camisa, confundí con estrellas las luces de neón. Nuevamente una referencia a Peter Pan. ¿Dónde vive Peter Pan? En la estrella, allá estaba el país de nunca jamás, era la referencia que tenía. Sabina, el narrador de acá, me está diciendo, confundí con estrellas las luces de neón. En vez de ir a aquel mundo, se mete en la ciudad, se mete en Madrid, que va a ser su otro mundo. Este es un poema muy lindo. El Nacidos para Perder, de 1988, nos dice por acá: la única medalla que me ha dado la vida era de hojalata y decepción. No tenía salida el callejón de cuartel para el desertor del batallón, de los nacidos para perder. Y acá me interesa. Prima del alma, desnúdame, del traje gris de la multitud. Prima del alma, desnúdame del traje gris de la multitud. ¿Qué es lo que tiene? En este mismo disco, que es El hombre del traje gris, él le va a escribir una canción al hombre del traje gris. ¿Quién es el hombre del traje gris? El hombre mediocre, el hombre mediocre que usa el traje gris, al mismo que le canta Charly García. ¿Sí? ¿De qué te sirvió hacer el amor cada muerte de obispo? ¿Cierto? No me acuerdo de la canción ahora.
¿de qué sirvió cuidarte tanto de la tos? Es decir, esa vida que había pasado sin luces, sin despertar cariño, sin recibir, sin dar afecto. Pues había sido una vida gris, Alodina. Bueno, me dice, prima del alma, desnúdame del traje gris de la multitud, sácame esto, devuélveme al camino del sur, al sur de donde él había salido, de sus orígenes, al país de la niñez, donde uno y uno sumaban 3. Es decir, ¿qué tiene la niñez? Y que no tiene esa lógica de la vida del adulto donde uno y uno suman 2. Y no pueden ser nada más que 2, de acuerdo a la regla. La vuelta a la niñez es una referencia constante, una búsqueda constante de las raíces, de lo que eres. Incluso forma parte de nuestra frase por antonomasia de este taller. Es decir, la identidad es una construcción que se relata. Nosotros, el relato de nuestra niñez es nuestro, es de nuestra calle. ¿Y será cierto? Yo qué sé. Porque tal vez en todos estos años lo hayamos ido endulzando y edulcorando, ¿no? Porque en nuestra calle, igual que en nuestra calle ahora, había de todo, escuché por ahí, así que no enumero, pero había robo de gallina, había vecinos que no te daban la pelota, había de todo, ¿Qué ocurre? Nos vamos para atrás en el tiempo y decimos, aquello era fantástico. Y era fantástico, pero es nuestro propio relato. Por eso dicen que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Y quién lo dijo eso? Porque uno se acuerda de lo bueno y deja de malo. Pero el que dice eso es Jorge Manrique, sobre el final de la Edad Media, en las coplas a la muerte de su padre. Cualquiera tiempo pasado fue mejor. Porque a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Él mismo lo dice y se cuestiona. Es decir, y si te viniera Discépolo a decir y ahora se me fue una letra de tango, en el siglo XX Cambalache, ¿no? Y dice problemático y febril, el que no llora no mama y el que no afana es un gil. Pero dice, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro con un gran preso. Pero en determinado momento, cuando se viene a referir a la fecha, te podría decimos, todo tiempo pasado fue mejor hoy, de la misma forma que lo decían al final de la Edad Media. Ese poema lo vimos en algún momento como ejemplo de un tópico literario también que se llama, y lo van a recordar, el Wo sunt, es decir, ¿dónde están aquellos galanes? ¿Dónde están aquellas señoras? ¿Dónde están aquellos 9 de Peñarol que hacían goles? ¿Dónde están esas cosas? ¿Dónde están? Se fueron ¿en qué? Con el devenir, con el cambio. Entonces, si hay algo que no podemos detener es eso, pero eso está siempre presente en la literatura. Está presente el retorno a la niñez, está presente la idealización de ese tiempo, está presente incluso en el cancionero popular, como lo estábamos viendo acá. Y a partir de eso, a partir de esas ideas, se me ocurrió cambiar algunas de las lecturas que íbamos a hacer en estas últimas sesiones. Que me tenés que explicar, la próxima, ¿tenemos una sesión o no tenemos una sesión? Como usted decida. Como yo decía. Cuando yo decidí algo. Cuando yo decidí algo. Cuando yo decidí algo. Estos son 2 hojitas para cada uno, están engrampadas para así no perdían tiempo, no conversaban, no discutían, no se fijaban si de un lado, si de otro.
esta estaba asociada con la canción de Frank Sinatra, que se llama Soledad. Sabina nos va a decir, algunas veces gano y otras veces pongo un circo y me crecen los enanos, ¿no? Es decir, Frank Sinatra me dijo, estoy arriba en abril y abatido en mayo. Bueno, Sabina me lo dice distinto, ¿eh? Me dice, algunas veces gano y otras veces pongo un circo y me crecen los enanos. Es decir, un dicho muy español, cuando las cosas las planificaste, las hiciste y te salieron mal. Así que lo vieron en inglés esta canción, la vieron en inglés esta canción. ¿Cómo andás? ¿Todos tienen? Qué rápido que lo repartieron. Qué orgulloso que estoy de ustedes. La rima de la canción que escuchamos y versificada por Sinatra sonaba distinto. Fíjense que es The People Say Down in May, es decir, es uno con uno. That June, top in June, es decir, uno y uno. Y esta frase particularmente, ¿no? He sido una marioneta, un mendigo, un pobre, un pirata, un poeta, un peón y un rey. Todo eso fuimos en esta semana, cada uno de nosotros. Así que cuando estén para abajo, recuerden a Sinatra, que les va a decir no, pero cuando esté de nuevo en el tope, me voy a acordar de ustedes. ¿Qué tenemos ahí? En la sesión pasada hablamos de pelotas de goma y de jugar a la cabeza en la playa. Este relato, el primero que dice cabezas en la playa, no es ni siquiera es un cuento, es un artículo. Sin embargo, tiene una potencia con respecto a esto que estamos hablando del entorno, del eterno. ¿Qué le pasa a los díscolos del fondo? Se cambia la silla hacia este lado. ¿Querés venir conmigo adelante? Era lo que hacían las maestras cuando estábamos inquietos. Venía a sentarte en el escritorio, claro. ¿Eh? Ahí está. ¿Mirá? El primer texto, Cabezas en la playa, repito, es una producción de Eduardo Saccheri que está contenida en un libro que se llama Las llaves del reino. Las llaves del reino ya de por sí tiene un contenido simbólico muy grande. Es decir, el título se llama Las llaves del reino. Sin embargo, no voy a encontrar dentro del libro ningún cuento que se llame Las llaves del reino, ni ninguna clave como para entender por qué le puso las llaves del reino. Ahora, cuando hablamos de las llaves del reino, ¿de qué estamos hablando? Yo tuve una discusión en un tiempo con autoridades del gobierno departamental. Existen lo que se llaman las llaves de la ciudad. ¿Qué son las llaves de la ciudad? Las llaves de la ciudad, vamos a la Edad Media, es decir, cuando una ciudad se rendía, bajaban las llaves del portón para que lo abrieran desde el otro lado, o abrían las puertas y le daban las llaves. Es decir, era rendir una ciudad fortificada, con puertas, con murallas, rendirla ante a otra autoridad. Generalmente era ¿qué dice? Sí, en cierta forma reconocer, ya lo tiré.
Pero no quiero perder el ambiente. Sí, humillante, es decir, había sido derrotado militarmente en algún caso, o en algún caso ni siquiera ofrecía resistencia y entregaban la llave para que no hubiera problema, ¿cierto? Pero hoy simbólicamente se le entregan las llaves de la ciudad a un cantante, a un político, diciéndole, y dejó de tener ese carácter de humillación, sino muy por el contrario, de ensalzar al otro. ¿Ah? Sobre todo si el otro se guarda esas llaves, esa distinción en un lugar de privilegio. Si la olvida, vaya y pasa. Les decía, en algún momento tuve una discusión con las autoridades de gobierno departamental, porque se había creado un protocolo para entregarle el reconocimiento máximo a un visitante ilustre que no formaba parte de nosotros, diciéndole que Maldonado se rendía simbólicamente ante los pies de esa persona. ¿Cuál es el problema? Que Maldonado es un departamento que está conformado por ciudades en su interior, pueblos, villas. Conclusión, usted puede tener las llaves de la ciudad de Maldonado, las llaves de la ciudad de San Carlos, las llaves de la ciudad de Pan de Azúcar, de Piriápolis, de Aiguá. Pero las llaves del departamento de Maldonado es una cuestión que ya suena raro, porque, en primer lugar, porque uno de nuestros principales visitantes, y en muchos casos que viven con nosotros, que son los argentinos, a nuestros apartamentos le dicen departamentos, que coincide con nuestra división geográfica, política, por lo cual tendríamos que explicarle que lo que le estamos dando es la llave de la división política que se llama Maldonado, y no de un departamento en Maldonado. Y cuando usted tiene que explicar algo, ya no hay gracia. Entonces, basándome en esa simbología que venía desde la edad de la rendición de la ciudad y la entrega de las llaves, se pasó a otra denominación que es la de ciudadano ilustre o ciudadano distinguido del departamento de Maldonado. Eso no tiene ningún tipo de problema. Pero llave del departamento de Maldonado sonaba raro. Pero acá estoy hablando de las llaves del reino. ¿De qué reino estamos hablando? ¿De qué reino estamos hablando? ¿De la llave del reino de España? ¿De la llave del reino? No. Estamos hablando de las llaves del reino por antonomasia. También voy a usar de nuevo esa palabra que me ha quedado y hoy queda grabada 2 veces. Es decir, son las llaves del reino de los cielos. El guardián de las llaves, San Pedro. San Pedro, el que te habla del reino de los cielos. ¿Por qué Saqué puede ponerle a un libro las llaves del reino? Y todo lo que va a estar contenido dentro de ese libro son cuentos, artículos que están referidos al fútbol como actividad. Pintura en aerosol, aquel del muchacho que pintaba, mi único héroe en este lío, es de este libro. Es decir, ¿cuál es la clave simbólica que me está dando la editorial? Que ese autor piensa que a través de este juego que Dolina nos dijo que era el juego perfecto, ¿sí? Dolina y los hombres sabios decían que era el juego perfecto, me va a abrir las llaves, me va a abrir ese reino donde voy a encontrar satisfacciones sí y de otras cosas. Dentro de este libro, esto es una compilación de artículos que aparecían en la revista El Gráfico. La revista El Gráfico también forma parte de nuestra formación, de muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque era el material al cual accedíamos para mirar fotos de crack argentinos en su mayoría, pero alguna vez aparecía algún uruguayo que estaba jugando allá y demás. Me acuerdo de haberle llevado a Chavay, un zaguero que jugaba en Racing, haberle llevado una revista del Gráfico y dice, pero yo no estoy ahí.
Digo, no está en este artículo de los uruguayos, pero sí está en este otro artículo donde está hablando del cuadro en el cual él jugaba. Hay uno de los artículos que se llama Cabezas en la playa. ¿Qué particularidad tienen los artículos para un escritor? Acá ya tiene Saccheri, para poder escribir esto, tiene un límite, que es el límite que le da la revista para el cierre de la edición. Tiene un límite en la cantidad de palabras o del largo de su artículo. Y está acotado en tiempo, lo tiene que escribir en una semana o en 15 días, tendrá una reserva determinada. Pero a lo largo de todos estos artículos, uno ve a ese mismo escritor que puede estar escribiendo de ficción, puede estar escribiendo de algo que le pasó a él, y con la misma soltura, con el mismo estilo. Pintura en aerosol, aquel que recuerdan, que el narrador dice que vio al muchacho cuando estaba cruzando la vía para ir a pintar el muro, que vio el muro pintado. Y después ese mismo narrador se imagina todo el proceso de lo que pasó ese muchacho antes de hacerlo. Y bueno, y uno de los cuentos es Cabezas en la playa. Y Cabezas en la playa lo quería compartir con ustedes porque tiene mucho de esto que estuvimos hablando en la sesión pasada, de partidos de fútbol de fantasía, pero muy reales y muy formativos, como nos va a decir ahí, que le sucedieron a Saccheri con una pelota de goma en la playa. Y lo estoy perdiendo, no lo encuentro en qué página está. Lo mejor de mi vida, el tener hijos nuestros, los momentos vividos, domingos a la tarde, mañana, Cabezas en la playa, página 107. Y arranca: no quiero pescar de nostálgico, pero cuando camino por las playas argentinas en plena temporada veraniega, me asalta cierta añoranza de no ver casi nunca a los veraneantes jugando un cabeza, y lo pone entre comillas. Picados por fortuna siguen habiendo, pululan los cultores de la paleta. Del tejo ni hablar, cada 20 metros te topás con una cancha, desde las más sencillas marcadas con el pie en la arena hasta las sofisticadísimas que cuentan con tejos de colores y flejes construidos con soga y estacas. En los últimos años, supongo que al calor del estímulo televisivo, también se ha popularizado el fútbol tenis, una red y pegarle con el pie para pasarla por arriba, que tiene altos requerimientos escenográficos. No cualquiera tiene una red con estacas altas para andar clavando por ahí, pero que las hay, las hay. Acá quiero volver a una reflexión de nuestra compañera Cristina Díaz respecto de este profesor, y dijo, eso es volverse viejo. Bueno, acá, Saccheri, te estás poniendo viejo. Te estás poniendo viejo, te estás poniendo nostálgico, te estás poniendo melancólico. Estás viendo tu pasado y comparándolo con el presente. No tengo nada contra esas prácticas deportivas, pero de todas maneras, en algún rincón del alma me duele la casi absoluta extinción del cabeza playero. Nuevamente entre comillas. Partido de cabeza, se llamaban así. Vamos a jugar un cabeza a cabeza. Los veteranos me perdonarán que me explaye unos párrafos en la sucinta descripción de este deporte para que los lectores jóvenes del gráfico entiendan a qué me refiero. Y acá los veteranos que jugamos a cabeza, vamos a leer qué dice Saccheri al respecto. 2 arcos construidos con hojotas de dimensiones respetables, separados apenas por unos cuantos metros. Muy importante que no hubiera una distancia muy grande, si no, no llegabas con el cabezazo. ¿Sí? Si no, no llegabas con el cabezazo. Y que los arcos fueran grandes para que te pudieran hacer un gol contra los palos, porque si no, también, si era muy chico, no lo podías cubrir. 2 alternativas de balón, pelota número 5 o pelota pulpo, bicolor de goma a rayas.
La número 5 de cuero era brava. Y para llevar a la playa la cuidabas como si fuera la niña de tus ojos. Para llevar a la playa que se gastaba, claro, se secaba en la arena. ¿Quién la cabeceaba? Si se te iba al agua. Es decir, pelota de goma. ¿Ah? Pelota de goma. Número de jugadores. 1 contra 1 o 2 contra 2. Nada de multitudes. Acción básica. Desde el arco propio arrojar la pelota hacia arriba. La tiran hacia arriba y cabecearla con la intención de convertir el gol en el arco adversario. Es más, había dos formas de cabecear, que era tirarla y hacer girar la cabeza, ¿sí? De forma tal de pegarle con esta parte. Con el parietal. Solé diría con el parietal derecho, o con el izquierdo, dependiendo de... O si no, tirarla hacia arriba o hacerle así y cabecearla hacia adelante, si estaba cerca y tenías posibilidad de llegar. Acciones secundarias. Acá donde dice escapadita fue lo que en la sesión pasada dijimos recha. Escapadita. El jugador contrario detiene nuestro cabezazo pero no contiene la pelota, no la ataja. Entonces la pelota rebota y ahí puedo pegarle con el pie. Entonces imagínense ustedes, los que lo jugaron lo van a recordar, sobre todo en roce, en el muslo, lo que era pegarle a una pelota de goma, pegarle con todo y que salía disparada aquella naranja pelota, y si te pegaba, te mataba. Estabas desnudo, estabas con un shortcito, ¿no? Estabas con un shortcito lleno de arena, transpirado, y te pegaba aquello y te dejaba ardiendo. Después te metías en el agua salada, por suerte las Delicias tenían un agua bien fría, de forma tal de que no te doliera nada, pero te ardía todo. Acciones secundarias. La escapadita, en Uruguay diríamos recha. El jugador, pero esto cambia de un lugar a otro. El jugador contrario detiene nuestro cabezazo, pero no contiene la pelota. Eso nos habilita a jugarla con los pies y hacer el gol pateando, a partir de que tomamos el rebote. Pechito. Si en lugar de detener el cabezazo del rival con las manos somos capaces de pararlo de pecho, eso nos habilita a salir jugando con los pies y hacer el gol sin necesidad de cabecear. Así que si viene la pelota, la paro con el pecho y después le pego y es lo mismo. Cabeza con cabeza. Si somos capaces de interceptar el cabezazo del rival con nuestro propio cabezazo y ese cabezazo se convierte en gol, no solo es válido, sino que vale doble. Vale doble. Así que si el otro me cabeceaba y yo le cabeceaba y era gol, valía doble. Ojo, lo que no me dice Saqueri es que si el otro me cabeceaba, el de él valía triple. Era muy divertido. Había que llevar la cuenta. A ver, siempre había algún motivo para pelearte. Es probable que otros veteranos sepan reglas distintas. Yo le dije, no, reglas no, pero esa acepción distinta. Como todo juego popular, acepta localismos y modalidades. Pero el cabeza era más o menos como lo describo. Y digo, era. Le pasaron los años por encima al narrador. Porque es rarísimo hoy en día cruzarse con uno en los veraneos. En mi niñez de los años 70 o en mi adolescencia de los 80, en cambio, eran frecuentísimos. A mí me enseñó a jugar mi hermano mayor, como todo lo que tenía que ver con el fútbol. Sergio me lleva 10 años. Y durante buena parte de nuestras vidas eso dificultó que crecieran entre nosotros las complicidades y las confianzas. Por suerte siempre tuvimos para compensar el fútbol. Es difícil cuando tú eres el menor, ¿cierto? Que parece lo que el narrador me está diciendo. Y su hermano mayor tiene 10 años. Cuando este tiene uso de razón, que anda por los 6, el otro anda por los 16 y no le anda dando pelota a los guachos chicos, ¿cierto? Y cuando tiene 18 se va a estudiar, y este otro se quedó con 8. Entonces hay poca confianza, confidencialidad, secretos, pero sí encontraron el fútbol como factor común. Interesante eso. En mi niñez,
Mi hermano, su barra de amigos, sus juegos, ejercían sobre mí una atracción casi hipnótica. Esto sí, todos los que somos hermanos menores sabemos que estuvimos pendientes de lo que hacían los otros. Eran los superhéroes, ¿cierto? Los grandes. No me dejaba participar, esto también es una regla. Pero a mí casi siempre me alcanzaba con ser testigo, eso es mentira, pero no importa. Hasta que yo mismo cumplí los 10. Ojo, si uno tiene 10, el otro tiene 20. ¿Ah? Hay una diferencia notoria, notoria. Y pude tener mi propia barra y me dediqué a contemplarlo desde lejos mientras bicicleteaban por las calles de Castelar, jugaban al fútbol en el pavimento, despanzurraban timbres, desobedecían madres o husmeaban baldíos. Mi hermano no era, en ese entonces, demasiado paciente con el Benjamín de la familia. El Benjamín es él. Benjamín es bíblico. Dentro de los hermanos de José, el más chico es Benjamín. De ahí a que el menor de la familia se nos dijera el Benjamín. ¿Tá? Mi hermano no era en ese entonces demasiado paciente con el Benjamín de la familia. Tenés 20 años y tenés a tu hermano con 10, no era paciente en absoluto. Todos están de acuerdo en eso. A veces, pese a todo, mis viejos lo obligaban a jugar un poco conmigo. Sergio aceptaba con una sonrisa pícara y me invitaba a jugar al fútbol, 1 contra 1 en el patio de casa. A 12, decía él, dando a entender que el partido terminaba cuando alguno llegara a esa cantidad de goles. 20 contra 10, 21 contra 11, 22 contra 12. Hay una diferencia de físico, hay una diferencia de madurez, hay una diferencia de todo. Y empezamos. Siempre, indefectiblemente, era yo el que se ponía en ventaja. 1-0, 2-0, 6-0, 9-0. Mi entusiasmo crecía hasta la maravilla. Iba a lograrlo. Yo, Eduardo, con 5 años, iba a derrotar al grandulón de mi hermano. 5 contra 15. Y sin embargo, cuando el tanteador se clavaba en un 10-0 a mi favor, el grandote había dicho 12. Cuando se clavaba en un 10-0 a mi favor, empezaba su remontada. 10-1, 10-2, 10-3. Despavorido, yo dejaba de sonreír y empezaba a desesperarme. 10-6, 10-8, 10-10. Furioso, ciego, buscaba a tientas el camino a esos 2 goles que me condujeran a la gloria. Pero jamás lo conseguía. Sergio ponía el 11-10 y el corazón empezaba a congelárseme. 12-10 y mientras él festejaba por el patio, a mí se me saltaban las lágrimas. Entonces aparecía la mamá o la abuela y decía, ¿qué le hiciste, grandulón? Nada, estábamos jugando. Lo que pasa es que gané y él no sabe perder. ¿Dónde estaba la clave? Que el otro lo dejaba ir 10-0. Y que había 10 años de diferencia. Por eso les decía, más allá de ser un artículo encargado de antemano para una revista deportiva, la narración tiene muchos puntos interesantes en esas reminiscencias que el narrador nos está planteando como reales o como ficticias. Es decir, y no lo sabemos si son ficticias, pero las plantea como si le hubieran pasado así. En los veranos en Villa Gesell, el patio cambiaba por la playa y el partido de Arco Chico cambiaba por el Cabeza. Pero nuestros enfrentamientos seguían el mismo derrotero. Para colmo, jugábamos con una Pulpo chiquita. Lo que me está diciendo es el nombre de una marca comercial. ¿Tenía un nombre comercial las pelotas de goma nuestras? No me acuerdo. Serían de Funza, que eran bicolores, eran rojas y azules. Muy mate, no brillante, muy mate. Leandro, ¿tú sabes cómo
cómo se hacían esas pelotas? No. Sí, son. Es decir, la forma clásica debe ser como se hace un cañón. Se toma un agujero y se lo envuelve todo en hierro, en metal. ¿Esto cómo lo hacía? Mi padre tenía laboratorio de Sí. análisis clínicos y de medicamentos. Y entonces yo me acuerdo de chica que en un momento dado hacían unas pastillas. Y yo un día pregunté, ¿esas pastillas qué son? Esas son para poner adentro de las pelotas. Con el calor se inflaban. Ah, Era un producto. adentro tenía una cosa que... Siempre, hacía un... Glu, 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 glu. Sí. Mirá. Y la ponía del sol se inflaba. Ah, sí, cuando estaba media tristona la pelota la ponías al sol. Por un principio físico de dilatación del gas que estaba adentro. Era la pastillita. Para colmo jugamos con una pulpo chiquita que rebotaba como el demonio para cualquier lado. Y mi hermano imponía que jugásemos siempre en la arena seca. Sergio me cabeceaba de pique al piso, es decir, que la pelota picaba contra el piso y luego se levantaba. Cerca de la línea de mi arco, aunque volase de palo a palo para atajar esos misiles, el pique sobre las montañitas de arena me cambiaba el pique y terminaba siempre desairado. La próxima vez que vayan a la playa, miren las pisadas de la gente en la arena. Una cosa es a las 9 de la mañana, ¿no? Pero después de un rato, son todos montañitas. Entonces, en cada una de esas montañitas la pelota picaba en forma impredecible, imprevisible también. ¿Ah? Claro que a pura fuerza de derrotas, yo también iba aprendiendo. A fuerza de derrotas y de años, claro. Cumplí los 12, los 13, los 14. El otro tenía 22, 23, 24. Pero no podía hacer nada contra sus 22, sus 23, sus 24. Ya no se arriesgaba a dejarme 10 goles de ventaja para convertirme de un saque la docena. Ojo, el narrador sabe entonces que cuando él era niño, el otro se dejaba hacer esos 10 goles. Ahora no se los dejaba hacer. Pero de todas maneras la estadística seguía siendo redonda. Cientos de cabezas jugadas, cientos de cabezas perdidos. Todavía hoy recuerdo la sensación de rabia silenciosa después del último gol en contra. Ponerme de pie, desclavar las hojotas de los arcos, dejarlas cerca de la sombrilla y caminar hasta el agua para enjuagarme la arena. Entre el sudor y las voladas terminábamos los dos hechos milanesa y la mirada alta clavada en el horizonte, no reconocerle al otro. Estabas triste. Nada de lágrimas, ningún vistazo hacia mi hermano por el rabillo del ojo, nada de sorprender una sonrisita, una burla o de lo contrario, el salto salvaje, el grito rabioso y la pelea naturalmente perdida de antemano. Mejor la dignidad, el chapuzón y en todo caso el comentario elogioso y contenido. Jugaste bien, vos también, estás mejorando, parece que sí. Eso era todo. Y hasta la próxima vez, es decir, hasta el día siguiente. Me pasé unos cuantos veranos de la década del 80 pensando que sí, que de una vez por todas me tocaría ganar una cabeza. Pasó el año de Malvinas, el verano de la restauración democrática, el del plebiscito por el Beagle, el del plan austral, y yo seguía perdiendo. Cada vez por menos goles, cada vez con menos baile, pero seguía perdiendo.
Alguna vez llegué a poner la cosa 10-10 u 11-11, y por las buenas, sin que mi hermano se dejase hacer ni uno. Pero al final, Sergio sacaba una reserva de fútbol, de aire o de temperamento y se llevaba la victoria. Y de nuevo, a desclavar las hojotas, a dejarlas junto a la sombrilla, a sumergirme en el mar para sacarme la arena y enfriarme la bronca. En enero de 1987, yo acababa de cumplir 19 años. El otro tiene 29. Mi hermano ya se había casado y por su trabajo solo viajó a Gesell los 2 fines de semana de la quincena. El primer domingo al atardecer jugamos un cabeza, porque yo había terminado de crecer, porque por primera vez nuestras capacidades se habían emparejado, o simplemente porque alguna vez tenía que suceder, me puse arriba en el marcador a lo largo de todo el cabeza. 4-3, 7-6, 8-7. Los dos volábamos de palo a palo, los dos cabeceábamos de pique al piso, los dos éramos capaces de poner los dientes con tal de tapar el arco propio. Conseguí poner el partido 11-9 a mi favor. El corazón me saltaba en el pecho, pero mi hermano conectó un frentazo precioso de los que solía sacar y lo puso 11-10. No se ve nada, dijo después. Era cierto, ya se había hecho de noche. Lo seguimos el sábado que viene. Y yo no tuve nada que objetar. Era verdad que no podíamos seguir en la penumbra, pero también era verdad que me iba a pasar la semana anticipando ese desenlace. Y si mi hermano volvía renovado, y si una semana después cambiaba el clima y su arco tenía el viento a favor, y si yo me lastimaba jugando en la semana con mis amigos y mi lesión le daba ventaja, demasiadas dudas y ninguna respuesta. Y tuve que esperar. Años después, cuando leí el genial cuento El penal más largo del mundo, búsquenlo, lo vimos, de Osvaldo Soriano, me sentí absolutamente identificado con el Gato Díaz, ese arquero que se pasa una semana esperando que le pateen un penal que significa un campeonato. Para los que no lo leyeron, el Gato Díaz era el arquero de un equipo y en una jugada, ya terminando el partido, el juez cobra penal en su contra. Patean el penal y el Gato Díaz lo ataja. Pero el juez, que tenía epilepsia, cae en un ataque por los nervios que tenía, de lo que había cobrado de la situación de la cancha, que estaba efervescente, y cuando lo despiertan dice lo atajó, dice sí, lo atajó, pero el juez no estaba. Conclusión, hay una invasión de la cancha, se suspende el partido y a la semana siguiente, le pegan un piñazo al juez, agreden al juez y a la semana siguiente se juega el pico que quedaba por jugarse. Entonces el arquero está toda una semana pensando si se lo va a patear para el mismo lado o no. Ese es el Gato Díaz. No sé si los pibes de hoy se lo tomarían tan en serio. Yo recuerdo durante esa semana en Villa Gesell haber jugado al fútbol, haber salido con mis amigos, haber caminado con mi novia por la playa, pero todo lo hice como en cámara lenta, como a caballo entre dos realidades paralelas. Una parte de mí estaba con mi cuerpo, pero la otra estaba en el limbo, y en ese limbo, en el primer cabezazo que tuviera que meter yo con mi hermano al otro lado, con el partido 11-10 a favor mío, con un solo gol separándome de la hazaña. Es decir, ese muchacho está viviendo una semana con un partido pendiente en la cabeza. El sábado siguiente volvió mi hermano y el día transcurrió como debía. Mar,
naipes, almuerzo enarenado con toda la familia, amuchada bajo la sombrilla. Al caer la tarde mi hermano manoteó la pulpo y dijo, vamos. Estos son códigos, ¿no? Porque podía haber dicho, lo dejamos ahí, no tengo ganas, estoy lesionado. Dijo, él fue el que tomó la pelota y dijo, vamos. También lo recordaba. En eso siempre fue de ley. Nunca le pregunté cómo vivió él esa semana. No creo que haya sido mucho más plácida que la mía. En verdad, es verdad que con esa definición yo buscaba lavar 12 o 13 años de derrotas. Pero supongo que igual de angustiante debe ser la posibilidad de perder un invicto de más de una década. Clavamos las hojotas, arcos grandes, como deben ser los de un cabeza. Unos cuantos metros de separación entre ambos. La cancha armada en paralelo a la línea de la orilla. No pueden poner un arco que tenga que del lado de la orilla, porque si no les queda en bajada. ¿Ah? En bajada. Mi arco con el declinante sol de frente mirando hacia Mar del Plata. El de Sergio hacia Pinamar. Me dije que si era capaz de embocarlo de entrada, ahí terminaba todo. Solté la pelota sobre mi cabeza como había aprendido de Sergio. Nada de remontarla 3 metros para arriba. La soltó sobre la cabeza nada más. Nada de eso. En la cabeza el impulso se lo imprime uno con el movimiento del cuello y el giro del cráneo. Así. Impacto con el parietal izquierdo. Ah, no, lo hizo de este lado. Así. Impacto con el parietal izquierdo. De sobrepique, la pelota va hacia abajo. Mi hermano que vuela hacia su palo de hojota. No grito antes de que traspase la línea porque cualquier futbolero sabe que eso trae mala suerte. Esto es código. Si gritás un gol antes de que entre la pelota no va a entrar. Así que nunca grites un gol hasta que no se mueva la red o que la pelota pase la línea, aunque sea. Esto es un código. Esto es mufa. Esto es mufa. Si tenés uno que te grita los goles al lado y los goles no son, no vayas nunca más al fútbol con eso. Y si lo estás mirando por televisión, le inventás de que no lo vas a mirar el partido de eso. ¿Qué te reís, León? Hago bien en callarme porque el manotazo de mi hermano evita el gol, la gloria, la hazaña. Se pone de pie, tranquilamente, como tantas veces a lo largo de tantos años su cabezazo se puede transformar en el 11-11. Y después mi derrumbe y sus 2 goles de ventaja para liquidar el pleito. Ojo, esto puede requerir una explicación. ¿Por qué estando 11-11? ¿Por qué 11-11? Si el límite eran 12, me habla de 2 goles de ventaja. Porque cuando se empata 11-11, se juega a 13. A menos que digas a morir. A morir. Si dices a morir, sí. Con un gol se termina todo. ¿Tá? Pero se pone de pie tranquilamente como tantas veces a lo largo de tantos años, ¿verdad? Y sus 2 goles de ventaja para liquidar el pleito. Mi hermano cabecea como yo, aunque en realidad sea yo el que cabecea como él. Queriendo o sin querer me ha enseñado no solo a cabecear, sino a perder. No solo a tirarme con los dientes para atajar un balón esquinado, sino a tragarme las lágrimas y pedir la revancha otra vez. Un reconocimiento a su hermano mayor. El cabezazo de Sergio ese atardecer de enero de 1987, sin embargo, no sale según sus planes. No viene abajo y esquinado para el pique artero en las montañitas de arena. Sale alto y casi al medio del arco. Todos nos equivocamos, pero hay momentos y momentos para equivocarnos. Yo espero la pelota a pie firme, arqueo la espalda para que la bola me rebote en el pecho, pero que no se vaya larga hacia los pies de Sergio. Bajo el mentón para verla, efectivamente me pega en el pecho casi lampiño que luzco entonces,
La pulpo sube y se abre un poquito a mi derecha. Recién después empieza a bajar. No pienso en lo que tengo que hacer, lo sé. De tanto perderlo he aprendido. Inclino el cuerpo hacia atrás como si quisiera derrumbarme de costado en la arena. Retrocedo la pierna derecha. Siempre cabecea para el otro lado. Retrocedo la pierna derecha. Y cuando la bola baja hasta la altura de 1 metro, le pego una quema furibunda con el empeine pleno. ¿Por qué? Recuerdan que la paró con el pecho. Entonces tiene la posibilidad de pegarlo. Este término no es muy uruguayo, una quema furibunda. Le pega de una manera tal que la pelota sale quemando. Le pega una quema furibunda con el empeine pleno. Le dio con todo el pie. Mientras caigo sobre la arena, veo la pelota como una bala de cañón rumbo al otro arco. Veo el movimiento instintivo de mi hermano que apenas, además de buen jugador, es buen arquero. Veo como la pelota le roza el pulgar derecho. Veo como no consigue detenerla. Veo como la pulpo recién se detiene 50, 60 metros más allá. No es exageración. Esta pelota había que irla a buscar lejos. La chumbeaste, la vas a buscar vos. Eso es un dicho muy común. Si te hicieron el gol, sí, pero la vas a buscar vos. De tener que andar caminando 50, 60 metros abajo del sol en la arena para ir a buscar la pelota que le pegaste lejos. Me podía haber hecho el gol tocándola suave. No había posibilidad. Flor de chumbazo, dice mi hermano, sin alzar la voz, y se levanta y se sacuda la arena. Cierto, digo yo, mientras me incorporo y desclavo las hojotas de mi arco. ¿Jugás la revancha?, pregunta mi hermano. Hoy no, mañana, digo. Hoy no, hoy déjame. Hoy déjame. Quebré la estadística. Hoy no, mañana digo, porque hace años que vengo esperando esto y necesito tiempo para absorberlo. Dejo las hojotas cerca de la sombrilla, camino hasta el mar y me sumerjo mientras me meto adentro mío para saber qué se siente ganar un cabeza de una buena vez por todas. Lo cual debe ser falso, porque este es ganarle un cabeza a su hermano. Pero él con sus padres debía estar jugando muchos otros, porque si no, no hubiera desarrollado tanta técnica. ¿No? Pero ¿a quién le quería ganar? A su mentor, al que lo había preparado, al del que sabía todo. Creo que fue Albert Camus el que dijo que las cosas más importantes de la vida se las enseñó el fútbol. Creo que estoy de acuerdo. Los que me conocen dicen que soy un tipo paciente. Es probable que sea cierto. Y al fin y al cabo, existe algo que te enseñe más sobre la paciencia que 13 años consecutivos de derrotas. Y es Sinatra también. Estoy abajo, arriba, afuera y adentro. Y esa es la vida. En esta narración de Saccheri creo que se conjugaban muchas de las cosas que habíamos estado hablando. El retorno a la niñez, es decir, a esas sensaciones vividas de las cuales habíamos estado hablando. Esa paciencia que te enseña el fútbol, es decir, a ver, si Peñarol o Nacional están 2 o 3 años sin salir campeones uruguayos, cambian presidentes, traen estrellas. Defensor rompió esa tradición en 1976, después ganó 2 más. ¿Ah? 2 más. 3. Bueno, bien, porque también. Pero, ¿cómo se hace para ser hincha de un equipo que puede revertir un proceso histórico? Bueno, esas son cosas que te enseña el fútbol. Es decir, ¿y cuáles son las grandes satisfacciones? Y de repente ganarle con un gol de Espiga, que Deportivo le gane a Peñarol, siendo Espiga el 9 de Deportivo, hincha de Peñarol. ¿Ya?
era hincha de Peñarol. No fue la única vez que... No fue la única, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque atesoramos esas cosas. Es decir, a ver, no es fácil ser hincha de Uruguay cuando le toca jugar contra Argentina. Entonces, ¿qué te vas a hacer? Y te vas a guardar la vuelta que le ganamos con Messi, la vuelta que le ganamos con Maradona, y cuando puedas, la vas a sacar. La vas a sacar del baúl. ¿Por qué? Porque te comiste goles así, te comiste goles así, te comiste goles de María, y bueno, cuando te toca ganarle, la traes. Entonces, entonces, ¿qué te enseña el fútbol? Bien, bueno, te enseña a ser paciente, te enseña a ser constante, te enseña a ser rencoroso, pero en buenos términos. Es decir, yo les dije a ustedes, digo que creo que ser un buen perdedor, digo, porque creo también ser un buen ganador. Es decir, que cuando gano, no es demasiado. Cuando pierdo, sí, como Sinatra, me caigo cabeza para abajo, pero después me recojo a mí mismo y me levanto y me recupero. Y eso es ser hincha de un cuadro de fútbol. Pero creo que Sakiri va mucho más allá todavía en este cuento. No solamente me está hablando del fútbol, sino que, como él mismo dice, me está hablando del fútbol como telón de fondo donde se mueven otros personajes que están haciendo otras cosas. La relación de dos hermanos con 10 años de diferencia, donde no hay confidencialidades, pero sí hay enseñanza de ganar y de perder. Y que ya a partir de determinado momento ya no te puedo tomar el pelo como si fueras un gurichico, sino que te tengo que tratar como un igual y te tengo que respetar, porque en cualquier momento me podés empezar a ganar. Y cuando me ganaste, pedirte revancha. Y cuando te gané, estar en mi opción de decirte, hoy no, mañana. Mañana. Hay que esperar los 10 años justo de que uno pudiera ser parejo. Nunca. Los 60, los 70. Yo digo 18 y 28. Sí, pero incluso a nivel de preparación, digo, a uno lo encontrás que está subiendo y a otro que está en su pico. Lo encontraste casado. Si hay una regla es que en el primer año de casado echamos panza, después en el segundo echamos más panza y después nos empezamos a cuidar un poquito en determinado momento. Creo que era un cuento que valía la pena verlo, sacarnos un poco de lo que estábamos trabajando con Dolina, digo, a los efectos de ver eso, de ver ese eterno retorno a la niñez, a las raíces que tenemos los humanos en general y los contadores de cuentos en particular. Y que un día podemos estar arriba y otro día podemos estar abajo. Con respecto a Dolina, me tenéis en una incertidumbre. La próxima vamos a tener algo, no vamos a tener algo. Sí, aquí. Pero deposito en ti. ¿Le contesto? Me contesta. Vamos a reunirnos a comer algo, a tomar algo fresco, a compartir, a conversar de otras cosas. Sí. O de lo que... Usted decide, ¿voy a dar la clase o no? Si usted dice, no, prefiero a las 4 nos juntamos, 4:15 cuando usted grita. Y si quiere decir algo o repasar algo, y cuando usted termine, ya tenemos... ¿Puedo bailar con Francina atrás? No, sí, por supuesto, y lo filmamos. ¿Por qué me vas a filmar? Porque del recuerdo. El recuerdo siempre es mejor que la filmación. Bailé mejor en el recuerdo que cualquier filmación que pudiéramos tener de esa forma. Y canté mucho mejor, porque yo me acuerdo de haber cantado. En la última hoja del librillo de Dolina hay un pequeñito relato, que se llama Los narradores de historias. Yo traje algunos números más, pero hoy los agoté. Existen pocos datos acerca de los narradores de historias. Nunca se supo de dónde venían aquellos hombres vestidos de negro.
Los narradores de historia última. ¿Sí lo encontraron? Sí. Sí, ese mismo. Existen pocos datos acerca de los narradores de historia. Narradores de historia con mayúsculas. Narradores de historias. Como si fuera, ahí está, una categorización humana. No todos lo pueden hacer. En 100 años de soledad, García Márquez va a tener un personaje que llegaba al pueblo y contaba, Francisco el Hombre me parece que se llamaba, y contaba historias de las cosas que ocurrían en otros pueblos. Vargas Llosa nos va a decir que el desarrollo de la humanidad, el discurso de aceptación del premio Nobel de Vargas Llosa, que el desarrollo de la humanidad partía de un fuego, un grupo de gente reunida alrededor y alguien contando una historia. Que incluso él después trabaja sobre una investigación antropológica de indígenas de la Amazonia peruana, donde ciertos personajes iban de pueblo en pueblo contando historias y recibiendo lo que la comunidad le pudiera dar por esos cuentos que hacían. Existen pocos datos acerca de los narradores de historias. Nunca se supo de dónde venían aquellos hombres vestidos de negro. Llegaban en bicicleta al anochecer y recorrían la plaza canturreando un pregón suave. Historias, historias, ¿quién quiere oír una buena historia? Por una moneda relataban sucesos reales o fantásticos, entreveros amorosos, leyendas diabólicas, fabulitas arrabaleras o simples recuerdos zafados. Cuentos zafados o simples cuentos zafados. Sus mejores clientes eran las parejas de enamorados, los lilleras, los hombres sensibles de flores, los muchachones crueles y los refutadores de leyendas. ¿Se acuerdan de los refutadores? Los sólidos, duros, bueno, que se hacían contar historias para no creer en ellas. Cuando no había candidatos, los narradores intercambiaban relatos entre ellos mismos. Un rato antes del amanecer se iban con rumbos diferentes, a veces interrumpiendo una frase como si obedecieran alguna señal secreta. Sus nombres eran desconocidos y, a decir verdad, la gente apenas si distinguía a alguno de ellos, con apodos más bien ocasionales como el barbudo, el morochito o el petizo. Los hombres sensibles tenían una cierta predilección por las narraciones del sucio, también llamado letrina, un individuo maloliente y codicioso que acostumbraba a detenerse en lo mejor del cuento para exigir nuevos aportes. Esto es delicioso. Esto es delicioso. Es decir, el otro día les hice un cuento zafado, ¿sí? Un cuento zafado donde lo restringimos bastante como para transformarlo en un cuento de salón. Pero había un cierto cuento de uno que tenía que atravesar el desierto en un camello y el camello resulta que le exigía siempre alguna cosa, ¿cierto? Y entonces lo hacías largo y en determinado momento lo cortabas y te ponías a hacer otra cosa. Y el grupo que te estaba escuchando te decía, ¿y ahora? Ah, bueno, si querés que siga con el cuento, entonces le pedías lo que el camello le había exigido al que contaba el cuento, ¿no? Entonces, el sucio, el letrina, tenía un juego sucio. ¿Cuál era? Y en lo mejor del cuento, detenerse, crear la expectativa, crear la necesidad de ese desenlace que estamos esperando. Hoy Saqueri nos puso la pausa, porque ya no se veía nada más.
¿no? Y había una semana de colchón, ¿no? Y tuvo, nos fue narrando qué pasó en esa semana, pero nuestra expectativa, como la de él, estaba vigente, creciente. Bueno, en este caso, ¿qué práctica tenía Erletrina? Acostumbraba a detenerse en lo mejor del cuento para exigir nuevos aportes. Si había arrancado con una moneda, bueno, dame otra moneda. El hombre no concedía créditos y muchas de sus historias quedaban sin final a causa de la insolvencia de sus oyentes. Es decir, él los dejaba con eso hasta la próxima, hasta cuando volviera, hasta que tuvieras... Vuelva cuando pueda. Eso al flaco Cleanto, un mozo, después de que el flaco sacó todo, el flaco un personaje ficticio, ¿no? Es decir, lleva a comer a sus suegros y a su novia y la suegra elige unos platos carísimos y el flaco saca todo lo que tenía en el bolsillo, incluyendo un boleto Capicúa, un maní que tenía guardado, todo lo da, y el maître cuando lo despide le dice vuelva cuando pueda. Y el flaco se va más enojado. No tenía ni plata para el ómnibus, se vuelve caminando. Hoy los narradores ya no andan por la plaza. La melancolía, el recuerdo de otro tiempo. Quedan, sin embargo, retazos de algunos de sus relatos. Nosotros, sin pedir contribución alguna, obsequiaremos a nuestros seguidores con una pequeña colección de relatos que la muchachada del Ángel Gris conoció en los años dorados de Flores. Y estos son los relatos que estuvimos compartiendo. ¿Qué es lo que nos plantea Dolina en ese brevísimo relato? ¿Qué es lo que nos plantea ese narrador? Una costumbre antigua, una costumbre clásica, una costumbre de contarse cuentos. Y de gente que se dedicaba a narrar historias. Es decir, cuando me presenté a ustedes les dije que yo era un coleccionista de cuentos. No sé si los cuento bien, no sé si los cuento mal, pero los colecciono. Me encanta contarlos, me encanta tener una audiencia dispuesta a escucharlos, que me presten la oreja y arrancarles una sonrisa o una emoción. Pero, ¿cuál es la idea de alguien que se sentó a escribir, un cuento, cualquiera que fuera, cualquiera de estos que se están llevando hoy, que son cabezas en la playa y el otro es pelotas perdidas? Pelotas perdidas, que está relacionado con el, léanlo, que está relacionado con el de Dolina, aquel de del patio de las pelotas perdidas. Este otro que les voy a repartir, me crea una ansiedad al no saber qué voy a hacer la sesión que viene, cómo voy a venir vestido, si voy a comer antes o no, todo eso. ¿No como? En lo posible disfrazado del contador de cuentos. Disfrazado. No. El contador de cuentos yo creo que no necesita disfrazarse. Incluso nosotros estamos contando cuentos, estamos contando historias hasta de Frank Sinatra que tienen nombre y apellido, que están firmadas. Roberto Barri, un gran contador de cuentos uruguayo, decía que los cuentos eran de extraterrestres, que los chistes eran de extraterrestres. ¿Y si por qué? ¿Porque usted conoce a alguien que haya creado un chiste? No. Y sin embargo, hay miles de chistes para cada ocasión. Las redes sociales están llenas de memes en cada situación. Meme, ¿no? Es decir, ese chiste gráfico rápido que sale apenas terminó el partido, apenas terminó la votación, apenas terminó el discurso. No sé quién lo creó y sin embargo, ¡plum!, apareció. Y van a buscar el autor y es la propia red. Y uno termina diciendo el ingenio popular no descansa, ¿cierto? El ingenio popular no descansa. ¿Por qué? Porque ese chiste se creó espontáneamente, pero hay alguien detrás. Vamos a repartir otro más
que podía ser el cierre también de este taller. Y volvemos a Fontana Rosa cuando el martes que viene hagamos un balance de qué Nosotros vamos a venir el miércoles. Cuando el martes que viene este docente haga un balance de cuáles fueron los cuentos que trabajó en el año, para venir a hablar con ustedes el miércoles. Menos mal que no voy a balotaje con ustedes. Eso de los cuentos es una reducción de las tribus en adelante, ¿no? Claro. Es decir, es el hecho de juntarte a escuchar una historia. Incluso relacionado con nuestro lema, con nuestro viejo lema, ¿no? La identidad es una construcción que se le da. La identidad tribal, la identidad del clan, la identidad del clan, la identidad de la tribu que se reunió alrededor de ese fuego, está conformada a partir de un relato, que no necesariamente es hablado. Esa es interesante. En los habitantes de la Columbia Británica en Canadá, no está bien decirles indios, no está bien, los aborígenes, las personas originarias, los pueblos originarios de esos lugares, tallaban tótems, ¿cierto? Los tótems eran árboles, ¿sí? Tenemos uno en la Liga de Fomento de Parada 1, en un solo tronco tallado, una serie de figuras. Y en el Museo Británico hay un tótem de la Columbia Británica que es una historia, pero gráfica, tallada en un tronco de árbol. En la única visita que hice al Museo Británico, la entrada principal estaba bloqueada por obras y había que entrar por una entrada secundaria. Y esa entrada secundaria tenía una escalera y la escalera se iba desarrollando y el tótem iba subiendo junto contigo, es decir, tú lo ibas viendo mientras ibas subiendo la escalera. Y era la historia del yerno del jefe de la tribu. El yerno del jefe de la tribu estaba casado con la hija del jefe de la tribu y con la hija de la esposa del jefe de la tribu. Entonces, en determinado momento, ese muchacho había tomado la decisión de buscar nuevos horizontes porque su relación familiar parece que estaba deteriorada por las continuas críticas que recibía de su suegra. Y era una época de escasez en ese pueblo, de escasez de alimentos. Entonces, él sale del pueblo con un grupo de gente a buscar alimentos. Y encuentra una ballena en la costa varada. La ballena que le iba a dar el sustento a la tribu durante todo el invierno. Y vuelve como un héroe a esa tribu. Y el cuento, en forma de tótem, representa a su suegra debajo de todo, ¿cierto? Y en orden creciente a la ballena, al jefe de la tribu, ¿cierto? Al símbolo emblemático del clan, todo representado en esa narración. Entonces, ojo, para interpretarlo y leerlo, alguien te tenía que dar una guía. ¿Por qué había una ballena ahí? ¿Por qué la mujer estaba allá abajo de todo? ¿Por qué el jefe aquí? Bueno, lo cierto era que ese tótem era el relato y el testimonio de que la tribu se había salvado consiguiendo una ballena varada en la costa y que lo había hecho el yerno del cacique de la tribu, entre otras cosas.
entre otras cosas. Por eso los hombres vamos al fútbol, vamos a cazar ballenas, hacemos ese tipo de cosas. Hacemos ese tipo. Perdón. ¿Vieron ese partido que hablan de Espiga, de los dos goles? Sí. Espiga llevaba el auto a la Lotería Rey a hacerle el service. Espiga, jugador de Deportivo, le hizo goles a Peñarol. Claro, entonces llevaba el auto ahí a la bombería a hacerle service, aceite, esto, lo otro, lavarlo. Entonces el hombre que lo atendía, el amigo mío, Julio, hincha a muerte de Peñarol, dice, si no le hacemos no ir a Peñarol mañana o el sábado, yo te hago todo un service completo. Ah, sí, dice. Le toma la pata. Cuando pasó, le cobró dos servicios. Vos me dijiste por uno, pero yo hice dos, así que ahora me debe dos y tú que pagas. Dos servicios y dos le pagaba. Y fue cierto. Y no es hincha Peñarol, es hincha Nacional. Y lo que nos trae a un viejo dicho que el pez por su boca muere, ¿no? La ballena no, porque quedó varada y no es un pez, es un mamífero. Veledo, creo que estamos en hora. Sí. ¿No? Te voy a dar 20 minutos y voy a ver qué me pongo y qué como entonces antes de venir. Ha sido un gusto como siempre. ¿Qué les traigo? A Frank Sinatra no, porque ya lo trajimos hoy. Pero qué canciones, qué canciones. Bueno, hasta el miércoles, no el martes.